Ustedes están viviendo y reflexionando y caminando con un lema de la congregación que dice: inmersas en la Trinidad, transformamos el mundo en la compasión. Y según me indicaron, la palabra fuerte de este año es precisamente transformación. Pues me propusieron ustedes 3 charlas y yo he hecho un pequeño programa que va a ser continuado. Hoy daremos el tema primero, después daremos con natural el tema segundo y terminaremos con el tema tercero. El primer tema que hablaremos hoy es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación? Puede parecer un tema introductorio, pero en realidad es un poco de situarnos ante esta realidad. El tema segundo, que daremos cuando nos toque, creo que es en mayo, es la imprescindible y descuidada esperanza. Y el tema tercero, como conclusión, creo que es en agosto, será Sínodo y Jubileo de la Esperanza. Pasar página o concretar contenido y dinámica. Bien, como ven, es un proyecto de 3 charlas conexas, pero cada una tendrá también su virtualidad. Bien, pues entramos en el tema primero. Cuando hablamos de de transformación, ¿de qué estamos hablando? Porque si no damos a las palabras el mismo significado, es imposible entenderse ni a sí mismo, ni comprender a los otros, convivir y caminar juntos hacia un proyecto compartido. Por eso, ¿qué entendemos por transformación? Por lo pronto hay que distinguirla cuidadosamente de otras palabras afines. Porque en realidad hay que concederle todo su valor e importancia a la palabra, a cada palabra, y por lo tanto también a la palabra transformación. Porque la palabra nombra, es decir, reconoce el perfil y el ser de algo, lo saca de la confusión o del anonimato. Cada palabra es una ventana sobre la realidad. También nos voca, es decir, nos llama por nuestro nombre y en esa situación, nos interpela, nos coloca delante de la cosa o de la realidad. Nos hace protagonistas de lo que vemos o nombramos. En tercer lugar, nos evoca, porque trae a nosotros recuerdos, significaciones, historias, relatos, tradiciones. También nos provoca, es decir, nos reta en nuestras seguridades, nos obliga a escuchar, a darnos cuenta y a responder. La palabra, no solamente la palabra de Dios, sino toda palabra humana, incluso todo gesto humano, que es una palabra no verbal, nos convoca a la comunicación, a la comunidad. Expresa al otro y a lo otro, con minúscula o con mayúscula. Y nos expresa, en la palabra nos expresamos a nosotros mismos nuestra interioridad, nos expresamos a la comunidad, a los proyectos compartidos, al futuro. La palabra provoca sentimientos, ideas, nos saca de nuestra zona de confort. Y también la palabra, misteriosamente, invoca, llama al otro, llama a Dios, no para hablar sobre Él, sino para hablar con Él. La palabra establece relaciones interpersonales. Por eso, el hombre es sobre todo, el ser humano es sobre todo, digamos, el animal de la palabra. Por eso es muy importante ponernos de acuerdo afectiva y efectivamente qué significa la transformación. Porque como vemos, la palabra hace al ser y a la sociedad humana. Por eso es necesaria la lógica de la palabra, es decir, la palabra con contenido, contraria a la posverdad que dice que las palabras no tienen significado propio, la charlatanería. Es necesario la ética de la palabra responsable y cuidadora. Y también la mística de la palabra transformadora, escuchada en mi vida, pronunciada en la persona y en la comunidad. Palabras que nos obligan a repensar nuestras actitudes y nuestras acciones. Por lo cual, en este momento de nuestra vida personal, congregacional, eclesial, social, debemos hacernos la pregunta radical. ¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? Y la siguiente en importancia.
Estamos de acuerdo intelectual, afectiva y prácticamente como comunidad y congregación con esta palabra, en este caso transformación, porque nos mueve, nos remueve y nos conmueve de la misma manera. La primera palabra a distinguir en transformación es la palabra cambio. Cambio es el movimiento de una situación a otra, a mejor o a peor, más superficial o más profunda. El cambio nos da miedo, porque nos hace salir de nuestra zona de confort, pero el cambio es inevitable. La vida es cambio. Y no cambiar es ya un cambio. Es optar por convertirse de espectadores o protagonistas a enredados y parados en la orilla del río de la vida. Como decía un personaje de la película El gato pardo, a veces se trata de cambiarlo todo para que todo siga igual. Transformación no es simplemente cambio. Tampoco es recambio. En el recambio se trata de sustituir unas piezas por otras, por ejemplo, de nuestro coche. En realidad el recambio es un parcheo. El problema se aplaza y con ello se agrava. Es una solución cortoplacista, de ir de luces cortas por la vida. Tampoco la transformación es igual a reforma. La palabra reforma es una palabra de gran sonoridad en la vida religiosa gracias al llamado que nos dirigió el Concilio Vaticano II, que nos indica en el Perfecte Caritatis para la correcta reforma de la vida religiosa con sus dos componentes. Uno, volver a las fuentes, distinguiendo el carisma de las circunstancias históricas donde nació el carisma. Una cosa es el carisma de Santo Domingo y otra cosa cómo lo vivieron los primeros dominicos en el siglo XIII. Una cosa es San Arnoldo y las primeras hermanas, y lo que ya usted llama tal la generación fundacional, y otra cosa son las circunstancias históricas y culturales del siglo XIX. Hay que distinguir esas dos cosas. Y la segunda cosa que nos dice el concilio para una correcta reforma sería estar atentos a captar y a responder a los signos de los tiempos. Si nos quedamos en el primero, volver a las fuentes, caeremos en un conservadurismo nostálgico. La vida religiosa se transforma en un parque temático como Disney World, pero la historia sigue sin nosotros. Si nos quedamos en el segundo, tenemos el cambio por el cambio. La adaptación mimética al tiempo y a la sociedad, quizás para ser reconocido y sentirse útil. Por eso hay que conjuntar dinámicamente uno y dos, lo que conlleva la identidad, la pertenencia y la significación teórica y práctica en la historia. Pero transformación todavía indica más, como veremos. Otra palabra que tampoco es sinónima a transformación es la palabra revolución. La revolución indica un corte brusco y radical. Se rechaza todo lo antiguo, es un partir de cero para que la utopía se imponga. Pero en realidad es un cambio sin raíces y generalmente todas las revoluciones bruscas en la historia han llevado precisamente a un nuevo conservadurismo de la ideología dominante. Vamos entonces a ver qué significa, para ver si coincidimos, como decía antes, en una palabra en la cual estamos de acuerdo afectiva y efectivamente, que nos mueve, nos conmueve y nos renueve, que nos evoca, nos convoca, nos provoca, nos invoca, es la palabra transformación. Yo creo que para comprender la hondura de esta palabra, hay que indicar que en el griego transformación se dice metamorfosis. Es una palabra enormemente rica en significado. La metamorfosis es el proceso de ir de una forma a otra. Luego no es una sustitución sin más, pero es un proceso. Pero igualmente cambio de forma, atención, podemos entenderla como un cambio en algo exterior, porque en nuestra mentalidad la forma es lo exterior y lo cambiable, como la plastilina, que cambia de forma sin cambiar ella. Pero en la mentalidad hay filosofías griegas
Y en la biología, la forma es lo que hace ser lo que verdaderamente es en cada momento de su existencia cada ente una realidad. Metamorfosis, en su sentido propio, será pues el proceso por el cual se va logrando, a través de diferentes etapas y modos, la propia identidad y la esencia más profunda. La palabra metamorfosis aparece también en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el relato de la transfiguración del Señor, que precisamente se llama en griego, se dice en griego, metamorfosis. La transfiguración es metamorfosis. Así, en Mateo 17, 1 y 2 aparece ese texto. También tiene el paralelo en Lucas 9, 28, 36, donde no se utiliza el término metamorfosis, pero se señala sobre todo que este proceso de Cristo, este momento de la vida de Cristo, se da en un ambiente de oración, en lo alto del monte Tabor, para indicar que evidentemente se trata también de algo que afecta a la relación con Dios. El misterio más profundo de la transfiguración del Señor en el Tabor, como lo vemos por el transcurso del Evangelio de San Mateo, es que frente a la dureza de la vida y del destino de Jesús camino de Jerusalén, que parece abocar en un fracaso y que produce en los discípulos desconcierto, miedo y duda, Jesús deja ver su ser auténtico, con los rasgos de una hierofanía o manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, con la confirmación de su mensaje por Moisés, que es el representante de la ley, y Elías, que es el representante de la profecía, hablando de su pasión con él. Quiere decir que la pasión no es una derrota, sino una Pascua, y anunciando que no es camino del fracaso la subida a Jerusalén, sino un camino de gloria para él y por lo tanto de salvación comunicativa para toda la humanidad. Cuando esta manifestación, esta metamorfosis en lo alto del Tabor desaparece, Jesús manda a sus discípulos, frente a los deseos de Pedro de quedarse allí, que hay que bajar y seguir a Jerusalén. El camino no está terminado, por eso les ordena que no hablen de la visión hasta después de la resurrección, porque solo la resurrección, tras la muerte en la cruz, es cuando Jesús puede, en cuanto humano y en cuanto manifestación y verbo de Dios, ser y manifestar su auténtico ser. Se ha logrado ya su metamorfosis, aunque la plenitud total será cuando todo el cuerpo de Cristo, cabeza y miembros, sea plenificado en Dios escatológicamente, y todo lo bueno, lo bello y lo verdadero de la creación sea también asumido en su Pascua. La metamorfosis de Jesús, por lo tanto, tiene que ver con el plan y la historia de la salvación, con la encarnación, con el camino, con la comunidad de Jesús y su oferta de salvación y vida plena. En realidad, todas las religiones y filosofías hablan de que el ser humano no nace hecho, tiene que llegar a ser. Lo mismo la sociedad y la creación entera. Pero cada una de las religiones y filosofías, excepto las pesimistas, excepto las filosofías del absurdo, proponen su modo en que se realiza esa transformación, esa metamorfosis. Lo propio de nosotros será ver cómo Dios en Jesús y por el Espíritu hace esto, nos transforma, nos pone en proceso de metamorfosis. Santa Teresa de Jesús utiliza el ejemplo de la metamorfosis de la mariposa para indicar cómo es el proceso de la vida interior. Cómo un mismo ser puede ser el mismo apareciendo en formas y en modos de vida tan diferentes como un huevo, un gusano, un capullo y una mariposa. Ella oyó hablar de la cría de gusanos de seda y su proceso en la industria de la seda que se producía en la zona del sur de España, concretamente en mi tierra, en Granada. Es un poquito de orgullo por la familia. Un cultivo que había sido traído por los árabes desde China. A ella, Castellana, la región central norte de España,
de una región donde no se conocía ni se producía la morera, que es la planta alimento fundamental del gusano de seda, ni había la industria de la seda, le resultaba absolutamente milagroso este proceso en que ella veía reflejado el proceso espiritual de cada persona. Indiquemos, eso es lo que indicaba el PowerPoint, que por desgracia pues no se transmitía. O sea que necesito también una metamorfosis técnica en este sentido. Pues indiquemos la fase de este proceso de metamorfosis de la mariposa y su comparación, pero no solamente con la vida espiritual, sino también comunitaria y la historia de la salvación. Es un símbolo y podemos utilizarlo como símbolo a ver qué nos sugiere este proceso biológico. En un primer momento, las mariposas, que se aparean 2 veces al día y lo hacen únicamente con su pareja, es curioso porque esto nos puede remitir a que la transformación es una tarea diaria, repetida, pero además una tarea fecundante y en fidelidad profunda a las personas y a Dios. En un segundo momento, este insecto, de las mariposas adultas, tardan 4 días en depositar los huevos en el reverso de las hojas de la morera. Esto nos puede indicar, sí, la capacidad de interiorización. Cada huevo está lleno de vida, pero sin desarrollar. Como cada una de nuestras vidas, de nuestras presencias, de las instituciones, tiene todavía mucha vida por delante. La Iglesia, nuestro mundo, mucha vida por delante. Y no se trata de tiempo, se trata de capacidad vital. A lo mejor somos ancianos y nos queda poco tiempo, ya, pero sin embargo nos queda mucha capacidad vital y mucha tarea por hacer. Cada momento es un momento preñado de vida. También no solamente nos puede llevar a simbolizar el huevo depositado en la hoja, la capacidad vital de cada uno de nosotros, sino también el hecho de plantar algo tan precioso en un mundo concreto arriesgado. La mariposa adulta confía a un lugar concreto y a un momento concreto, algo tan precioso como su huevo, su cría, confiando en el futuro y en la esperanza, el resultado de nuestra fecundidad de deseos, proyectos y sueños. Nosotros tenemos que poner nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras esperanzas en nuestro mundo concreto y en nuestro instante concreto. Solamente así podrá crecer, pero también es cortar, de cierto modo, un cordón umbilical. Confiar en la historia, en el Dios de la historia. No veremos hechos nuestros sueños, no veremos acabados los procesos que iniciamos, pero esa es la metamorfosis. En un tercer momento, 6 días después, la oruga sale del huevecito y empieza a alimentarse. Nos puede señalar la etapa de juventud, pero teniendo en cuenta que la juventud no es solamente cronológica, sino también espiritual, porque la juventud, sobre todo espiritual, no es cuestión de edad, sino de estado de ánimo. Según Santo Tomás, es el tiempo de la esperanza. Quien tiene esperanza es joven, quien no tiene esperanza ya ni siquiera es viejo. Es tiempo de autoconocimiento, de situarse en el mundo, la sociedad, de reconocer el carisma de los aprendizajes. Nos puede inspirar esta etapa de la metamorfosis de la mariposa algunos interrogantes fundamentales de nuestra vida humana, cristiana y carismática, personal y comunitaria. En primer lugar, que la vida humana y la vida cristiana no es volver a un pasado de oro ni la nostalgia, sino un camino hacia adelante. Por lo tanto, habrá que preguntarse siempre de dónde salgo como Abraham y a quién sigo. Jesús nos dice, síganme. Y eso significa que nuestra fe es un seguir, pero seguir hacia adelante. Y además algo antropológico, humano. Siempre estamos siguiendo algo o a alguien, que es el motivo de nuestra esperanza consciente e inconsciente, queramos o no. Siempre estamos buscando y caminando hacia algo. Pero ¿quién es mi referente? ¿Quién es mi meta? ¿Quién es mi futuro? ¿A quién sigo? ¿A quién seguimos? ¿A nuestros miedos?
a nuestras rutinas, a Jesús de Nazaret, en nuestro carisma. Y además, el gusano de seda es insaciable, come que da gusto. Y también eso nos sirve para preguntarnos, ¿con qué me alimento? ¿Con qué me nutro? ¿Con el pan de la vida, con mayúscula, que es Jesús mismo? ¿Con el pan de los pobres? ¿El pan del otro? ¿El pan de la realidad? ¿El pan de la reflexión, de la concienciación, de la praxis, de la experiencia, de la contemplación de la palabra de Dios, de la comunidad? ¿O tengo desnutrición humana, comunitaria, espiritual, eclesial, social? Como he dicho, en esta fase el gusano devora incansablemente las hojas de la planta de la morera. ¿Seguimos nosotros ávidamente alimentándonos de Dios, de su manera de ser y de actuar? ¿O por el contrario somos consumidores frenéticos de vaciedades, llámese de redes sociales, sin contenido, de adicciones? ¿Qué hay de la formación inicial, permanente y el cuidado de la propia vocación, que es nuestra responsabilidad? La oruga es un gusano feo y desagradable, es verdad. Y a veces da mucho asco verlo y cogerlo. Por eso nos señala y simboliza esas partes de nuestra vida que son desagradables, nuestras sombras, pero que sin embargo también forman de nuestra vida. Lo peor en un proceso de transformación, de metamorfosis, es rechazar y reprimir todas nuestras sombras, límites, traumas, defectos, pecados, sean tanto personales como comunitarios, congregacionales o eclesiales. El que nos dé miedo, asco, rechazo de nosotros mismos o de los demás, de la situación, de la historia, de los pobres, de Dios, en lugar de atrevernos a mirarlos cara a cara, aceptar que existen y comenzar procesos de sanación. El gusano que se arrastra por tierra, el gusano que es blando y por lo tanto parece que es rastrero o incapaz de defenderse, el gusano que avanza reptando, es decir, encogiéndose y dilatándose de sí mismo en el contacto con el suelo, nuestros caminos difíciles a nivel de realidad, encogiéndonos por nuestros miedos o dilatándonos por nuestro compromiso, trabajos y lentamente. Por eso, la etapa del gusano puede ser el símbolo de la etapa adulta, a veces sin mucha apariencia, a ras de la realidad, sin mucho brillo. En ese estado, la oruga, el gusano, permanece durante 8 días. 8 días que nos pueden remitir simbólicamente al tiempo de la creación, desde el primer día hasta el 8º día, que es el día de la resurrección. Al cabo de 8 días, el gusano empieza a tejer la pupa o la bolsa o el capullo de seda con el hilillo de seda que va sacando de su propia boca. Este proceso de encerrarse en sí mismo dura 4 días. Santa Teresa recoge este ejemplo como de modelo de interiorización, del que habla precisamente la carta de la hermana Martina María, que ustedes han recibido todas. Es símbolo del recogimiento, es decir, no del aislarse, sino de meterse en la lógica de la palabra, de la amistad y el seguimiento de Cristo. Es símbolo de la necesaria lejanía, cercanía con el mundo y las cosas para tener la perspectiva del reino. Es una labor oculta, pero necesaria. El tiempo de las esperas, de los procesos oscuros, del diálogo silencioso con Dios y conmigo, de las escuchas, de las búsquedas, del ser que se hace en lo profundo y no del parecer. Es una etapa a la vez personal y comunitaria. Una etapa al parecer oscura, desconcertante, de crisis y de muerte. Pero nos valen bien las palabras de San Juan de la Cruz cuando habla de su salida y de su marcha por la noche, diciendo: sin otra luz y guía que la que en el corazón me ardía, es decir, la fe, la esperanza y el amor. Es el tiempo de los embarazos, las esperas, los procesos,
los éxodos, los desconciertos, los desánimos, los intentos, los abandonos exteriores e interiores, que son siempre necesarios, pero a veces, por desgracia, son abandonos de huida y de miedo. En la cuarta etapa de la metamorfosis de la mariposa, a los 8 días, el animal encerrado rompe desde dentro trabajosamente el capullo. Parece una pérdida. Se destroza lo que había hecho con tanto trabajo, lo que era muy bello. Como nos pasa a nosotros cuando tenemos que replantearnos presencias, modos, estilos, teología, convivencia, edad, pastoral, etc. El sedero, es decir, el artesano de la seda, tiene que interrumpir violentamente este proceso de la metamorfosis. No puede dejar que salga la mariposa, porque se destroza el hilo. Tiene que hervir con agua hirviendo el capullo antes que suceda. Con ello mata la larva y entonces puede hilar y tejer la seda. Tenemos que pensar si hay obras, estructuras, modos o estilos preciosísimos, hijos de la historia de nuestros santos, de nuestras costumbres. Y eso que ustedes tienen más que un siglo y pico. Fíjense nosotros los dominicos que tenemos 800 y pico años. Si hay cosas bellas, si hay cosas admirables. Y sin embargo, si los mantenemos tal cual, estamos matando la vida que hay en su interior. La orden de predicadores actual no puede ser el museo de dominicos y dominicanismo pasado. El problema no es si hubo dominicos anteriormente, que los hubo, dominicos y dominicas, y que haya dominicos en el futuro, sino hay dominicos hoy. Y lo mismo pasa a su congregación. Por eso hay que romper para que surja la vida y no hervirlos para que se conserven. El sexto momento de la metamorfosis, o el quinto mejor, es cuando sale la mariposa. Santa Teresa se admiraba de cómo un gusanillo tan feo, de un gusanito tan feo, puede salir una cosa tan bella, volando llena de color, que asciende al cielo, que puede recorrer grandes distancias, que puede ser fecunda, porque es la única que puede también poner los huevos para la siguiente generación. Visto este símbolo de la metamorfosis de la mariposa, como símbolo de esta metamorfosis personal, comunitaria, congregacional, eclesial, social, nos podemos preguntar por las características y la pedagogía de la metamorfosis. Pues en primer lugar, una característica y una pedagogía de la metamorfosis, de la transformación, que nuestra palabra guía, no lo olvidemos, es que se trata siempre del mismo ser, pero nunca lo mismo. El mismo, pero no lo mismo, como le pasó a Jesús en su resurrección. Lo mismo que le pasó primero en su encarnación, que era el mismo, pero no lo mismo, que se hizo carne, y lo que le pasó en su resurrección, que era el mismo, pero ya no lo mismo, porque su existencia humano-divina estaba transformada. En el caso del gusano de seda, es el mismo animal, pero en diversas formas necesarias de su proceso. Y a esto estamos llamados todos. El proceso desde el hombre viejo al hombre nuevo por el bautismo, el proceso de nuestra consagración religiosa, el proceso de nuestro carisma realizado en la historia de nuestra congregación, en el tiempo de nuestra misión, siempre el mismo, pero nunca lo mismo. En segundo lugar, otra característica y pedagogía de la metamorfosis es que la mariposa es bella, bellísima, pero tampoco su estado es el definitivo. Tampoco su estado es para terminar pinchada en el álbum de un coleccionista de mariposas, como cuando nos quedamos extasiados de la belleza de nuestras obras, de nuestra realización, de nuestra etapa espiritual. Atención, porque este es un peligro de mi generación. Hemos sido una generación posconciliar
entregada, comprometida. Hemos abierto presencias, modos, fronteras. No hemos cambiado el hábito o utilizamos el hábito solamente para algunas ocasiones. Hemos cambiado todo, pero ahora nos da miedo que venga otra generación distinta, que nos cambie, que nos eche en cara cosas que nosotros habíamos olvidado o dejado de un lado, que replantee nuestras presencias. Hoy a nosotros muchas veces, mi generación, nos gustaría ser mariposas pinchadas para que la gente se quede admirada, pero eso no da vida. Ni Cristo, antes de la resurrección, tuvo su fin en sí mismo, conviene que me vaya, ni tampoco nosotros y nuestra generación. Sigamos. No, este narcisismo personal que nos cuesta tanto por eso dejar cambiar presencias, cambiar modos, plantearnos, es un narcisismo que equivale a esas pobres mariposas muertas para admiración de los entomólogos. Porque la mariposa, además de bella, es sobre todo fecunda. Es garantía de perduración, como Cristo en la cruz. En cierto sentido es símbolo de la ancianidad. Ahí me meto yo. Con sus dones, eso que tenemos que ser novicios los ancianos, con los dones de sabiduría de la vida, por haber hecho sapiencialmente nuestro proceso en sus fases. También es el arte de vivir y de morir, que también es un arte, de dar fruto, pero también de dejar sitio, de saber que nuestro futuro, nuestra esperanza, no es simplemente en ser mariposa, sino precisamente en Cristo y como Cristo resucitado, en dar vida abundante, una vida que traspasa las muertes y triunfa sobre todas las muertes. En cuarto lugar, la metamorfosis supone necesariamente, y esto nos cuesta muchísimo trabajo, un dejarse hacer. La vida humana compone de un hacer, lo bueno, de un no hacer, lo malo, pero sobre todo, y esto nos cuesta mucho, un dejarse hacer. El gusano no controla su proceso y el ser humano, a pesar que tiene que asumir su proceso libremente como hijo libre de Dios, pero tiene que ser asumir que él no tiene el control absoluto, ni en los modos ni en los tiempos. Como Jesús de Nazaret, respondemos a la voluntad amorosa del Padre en su designio del reino a través de las ocasiones, las circunstancias, los encuentros, los momentos de gloria, de fracaso y de muerte. Incluso de aprendizaje de los extraños, como tuvo que aprender Jesús de la mujer pagana, sirio-cananea. No es simplemente un preguntarse y planificar, sino un responder amoroso e inteligente en el Espíritu Santo al Padre en medio del claroscuro de la historia concreta. Eso es la fe que obra por el amor, sostenida por la esperanza. Una esperanza que no defrauda. En quinto lugar, la metamorfosis no se realiza por acumulación. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Vivir la etapa presente desde la sabiduría de la precedente y disponiéndose para la siguiente. Se trata de la memoria encarnada y utópica, porque sabe que esta etapa es necesaria, pero no es la primera ni la última. Se trata de la fidelidad creativa. En sexto lugar, la transformación, la metamorfosis, hay que trabajarla. Pero es curioso, no es para conseguir resultados controlables, sino para abrirse a la sorpresa de lo nuevo que adviene. Es para un disponerse a lo nuevo de Dios. Por eso el símbolo de la metamorfosis no es lo que hacemos cuando preparamos un viaje. Aquí tienen ustedes la maleta siempre dispuesta en lo alto del armario. No, que es donde preparamos lo que tenemos que llevar, lo que nos puede pasar, sabemos la meta, compramos el billete, sabemos el resultado, sabemos la hora, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso. Es necesaria la planificación, pero no es lo mismo que prepararse para un viaje.
sino prepararse para recibir a esperar a alguien. Por ejemplo, cuando nos preparamos para salir a buscar a alguien en el aeropuerto o en la terminal de autobuses. Nos disponemos activamente, pero se trata de esperar a alguien que viene, a algo que viene, que no controlamos, que es sorpresivo. Nos da miedo las sorpresas, pero Dios es la sorpresa con mayúscula. Hago nuevas todas las cosas. Por eso hay que unir compromiso con desapego. San Juan de la Cruz lo decía, para no pararse por el camino. Por toda la hermosura, nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. El no sé qué de Dios, el no sé qué de la etapa siguiente de mí mismo, de mi comunidad, de mi congregación, un no sé qué que se pregusta en la esperanza, en la fidelidad a Dios a nosotros. En séptimo lugar, transformación tiene que tener en cuenta que en mi complejidad concreta, se dan simultáneamente varias fases. Una parte de mí es todavía huevo porque no ha dado de sí. Quizás porque no lo he dejado. Quizás porque lo he esterilizado. Tiene mucha parte de mí porque a menos que Dios me mate ahora mismo, en este mismo segundo, pues resulta que tengo futuro. Por lo tanto, tengo vida por delante. Tengo de gusano, de esa vida oscura, viendo mis sombras, viendo mis pecados también, los de mi comunidad, los de mi historia, los de mi iglesia, los de mi mundo, y afrontándolo, intentándolo afrontar con mucho miedo, alimentándome, a eso los dominicos nos va muy bien, alimentándole de formación permanente, pues teológica, espiritual, de contactos, de ciencia, de lo que sea, y sobre todo personalmente, enseñándonos sapiencialmente la vida, personal y comunitariamente. Pues sí, somos gusanos, que a veces da asco, a veces da miedo, pero ahí restando por la vida lentamente, a veces nos encogemos, sabemos, damos, sin saber levantar el vuelo, todavía no tenemos muchas alas. Otra parte de nuestra vida es ya mariposa. Tenemos mucha belleza, mucha fecundidad, mucho hecho, mucho realizado, y realizado por Dios a través de nosotros. Podemos sentirnos pues, razonablemente satisfechos, pero no podemos quedar ahí. Somos semilla de nueva vida, esperanza de resurrección. Por eso tenemos que vernos en toda nuestra pluralidad personal. Estamos en proceso de metamorfosis y no es unitario ni igualitario. Pero lo mismo le pasa a nuestra comunidad. En nuestra comunidad hay hermanos y hermanas que están todavía en estado de huevo, están esperando que le diga levántate y anda. Quizás porque no le hemos dado oportunidad. Hay hermanos que están en estado de gusano, quizás esté pasando una crisis, una dificultad, o se sienten perdidos, sin esperanza. Trabajosamente en el día a día, con los que se cuenta siempre, pero parece que no tienen brillo, los que están dispuestos, ahí están. Los que nos daremos cuenta de lo importantes que eran el día que se mueran, por desgracia. Hay hermanos y hay partes de nuestros hermanos que son mariposas a las que nunca elogiamos, nunca valoramos, nunca nos admiramos, nunca nos sorprendemos. Hermanos y hermanas que son fecundos. Bueno, pues esto también para reconocernos. Y en nuestra congregación lo mismo, y en nuestra iglesia lo mismo, y en nuestro mundo lo mismo. Por eso tenemos que tener los ojos de Dios, que ve el proceso entero y no simplemente se quede en una etapa. El proceso de reconocimiento, de sanación, de integración en nosotros mismos, en la comunidad, en la historia de salvación. Por último, en octavo lugar, el misterio de la mariposa, el proceso de la metamorfosis, hay que tener que es un momento complejo y que tiene que ser completo. Porque tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, se lo digo yo a mis alumnos en IBR, que la santidad no consiste en ser perfectos en un aspecto. Por ejemplo, la oración, la misión o la vida comunitaria. Es decir, yo es que en esto soy muy perfecto. El misterio de la santidad cristiana basado en la encarnación de Dios es el ser completo
que ningún aspecto de nuestro ser, de nuestra comunidad, de nuestra historia, quede fuera del influjo transformador del Espíritu Santo. Lo fácil es desarrollar un solo aspecto. Lo difícil es poder vivir todos los aspectos y desarrollarlos a la luz del Espíritu. Por eso, la mariposa, ese ser que es bello, frágil, fecundo, que saca su alimento de todas las flores, pero sin estropearlas, pero que también, si vuela, es en último término, no solamente porque mueve las alas, sino porque es sostenido por el viento, por el espíritu, por la ruaj. Por eso, en esta primera charla y como motivación de su reflexión, si les viene bien, y si no, pues no pasa nada, para eso están ustedes, le he puesto como estas preguntas significativas. En primer lugar, ¿qué me ha resonado de esta charla? ¿Quién me ha resonado en algo? Porque lo importante no es lo que yo diga, ni lo que ustedes oigan, sino lo que el espíritu le haga resonar en su interior. En segundo lugar, cuando pienso en el proceso que me espera en adelante, personal y comunitariamente, y congregacionalmente, tengo la idea consciente e inconsciente simplemente de cambio, de recambio, de reforma o de transformación o de revolución. En tercer lugar, ¿me dejo y nos dejamos metamorfosear, transformar? ¿Qué resistencia tengo y tenemos? Y en cuarto lugar, ¿qué hago para disponerme, dejarme y dejarnos transformar? Es un proceso muy activo para disponerse a ser sanamente pasivos, receptivos. ¿Con qué etapa o etapas me identifico del proceso de la mariposa y nos identificamos como congregación? Pues muchas gracias por su atención